Hola, mi nombre es Karen Abesia y bienvenido a la Semana Excel. Felicitaciones por decidir participar del entrenamiento que va a transformar tu carrera profesional y a partir de ahora tus hojas de cálculo cambiarán para siempre, o mejor, tú cambiarás para siempre. Lo que estás a punto de aprender es el fruto de un método que estoy construyendo hace muchos años y que ayudó a más de 10,000 alumnos. Ese método es capaz de transformar cualquier persona que salga de hojas de cálculo desordenadas de informaciones desparramadas y vaya hasta dashboards completamente visuales que ayudan a la tomada de decisiones. Para ser más clara, vas a salir de eso para eso. Paneles indicadores o dashboard totalmente visuales con informaciones organizadas y fáciles de actualizar que pueden filtrarse con pocos clics. Todo eso en Excel. Se sufre buscando información desparramada en varias hojas de cálculo diferentes o no hay practicidad en utilizar los indicadores más importantes de la empresa. Si pierdes mucho tiempo ajustando los mismos informes antes de las reuniones o todavía tiene que pasar todos los datos de Excel a PowerPoint a cada reunión, yo te voy a ayudar. El método que voy a compartir con ustedes es muy valioso. Con ese método, en vez de sentirte ansioso antes de una reunión con tu jefe, por ejemplo, te sentirás seguro y con confianza. En vez de recibir críticas porque el informe no está como debería estar, recibirás conocimiento y por qué hasta un ascenso. Y no importa si recién estás empezando en Excel con poca experiencia o si eres más avanzado y ya trabajas con análisis. Ese método va a cambiar la manera con que haces las hojas de cálculo y te va a traer el reconocimiento que esperas hace años. Y lo mejor, no necesitará ninguna línea de código VBA, que es la programación adentro de Excel, ni fórmulas o funciones excéntricas, y mucho menos ser creativo o ser un designer. En verdad que yo no iba a hablar sobre eso si yo misma no hubiese vivido todo eso y también si no hubiera tenido el resultado como mis alumnos ya han tenido. Este mes, por ejemplo, es día 19 y ya facturé 7,900 reales con el mismo dashboard. ¡Oh, meu Deus do céu! 7,900 reales. Fui de pintar las celdas a poder hacer mi primer dashboard siguiendo las clases. Quando eu comecei a fazer o curso, eu comecei a melhorar essas entregas e o retorno veio logo, né? No meu primeiro painel, o meu gerente, ele me mandou uma mensagem logo depois de ter apresentado isso para os donos da empresa, e ele me mandou uma mensagem dando parabéns, elogiando o meu trabalho, que eu tinha que continuar desse jeito, porque era muito bom o painel, o dashboard que eu tinha apresentado na reunião. Com 30% do curso, eu resolvi arriscar e apresentar numa reunião de diretoria e presidência os números que a gente apresentava sempre em PowerPoint com o meu arquivo, com o meu dashboard. E o efeito UAU veio também. A nota 11 também, e eu fui promovida. E realmente causou o efeito UAU, porque quando eu ia apresentar os relatórios da empresa, eu apresentava de forma mensal. E quando alguém me perguntava algo do mês anterior ou de outros meses anteriores, eu tinha que abrir arquivo, fazer comparativo, tudo na hora, e não ficava bacana. E agora no dashboard não, eu consigo demonstrar o passado e o futuro, tudo de forma dinâmica. E isso a gente vê lá o brilho nos olhos dos diretores. E com isso eu apresentei para o meu diretor e ele ficou muito feliz, muito satisfeito, né? Ficou realmente bem impressionado, que acabou levando a minha apresentação para uma reunião que tem todo mês, né, da empresa. E depois disso, depois que eu apresentei, né, o meu primeiro dash, logo em seguida, não passou muito tempo, eu fui promovida. Hoje eu sou analista, antes eu era assistente administrativo,
y pasé a ser analista. Por eso, antes de abrir Excel y empezar el contenido, es muy importante que comprendas cómo surgió el método y por qué esa es una gran oportunidad para tu carrera también. Yo nunca pensé en trabajar en informática, pero el destino hizo que esto pasara. Yo trabajaba hacía 2 años como secretaria en una empresa de entrenamiento de informática en Brasil. Y a un momento uno de los profesores avisó que no iba a poder dar el entrenamiento, pero él avisó el jueves y la clase estaba totalmente confirmada para el próximo lunes. Entonces la empresa empezó a buscar un sustituto y lo que pasara es que no había mucho tiempo. Así fue que en 2004 surgió mi oportunidad, la oportunidad que hoy es mi pasión. Inesperadamente, el administrador me invitó a atender el entrenamiento como profesora sustituta y después me enteré que todo eso pasó solamente por una charla que yo no le he dado importancia. Yo estaba estudiando justo el tema de la clase y le conté una coincidencia. Recuerdo que mi jefe me ha dicho: Karen, es mucho más fácil enseñar una herramienta de que enseñarle a alguien a comunicarse y la comunicación la tienes. Ahora tenemos 2 días para entrenarte. ¿Aceptas el desafío? Y yo le acepté. Estudiamos todo el final de semana porque era mi real oportunidad. Yo no podía dejar esto pasar. La clase fue un éxito. Nadie se dio cuenta que yo era sustituta. Y fue por eso que me invitaron para ser instructora fija y cambiar de departamento, empezando consecuentemente a dar clases y cambiar mi vida. Yo me sentí muy feliz. Después de más años, con más experiencia, comencé a trabajar por cuenta, dando entrenamiento de Excel y consultoría para empresas. Y después de un tiempo pasó que un almuerzo de Año Nuevo con mi papá surgió una conversación que cambió el rumbo de mi carrera y de mi vida. Mi papá es gerente de proyectos y estábamos hablando sobre mi empresa, los negocios, una preocupación normal de los padres, además final de año, ¿no? Él me empezó a hacer preguntas que yo no podía responder de pronto, como por ejemplo, ¿cuál fue tu facturación anual? ¿Cómo fue el último trimestre? ¿Por dónde tiene más ganancia dando clases o consultorías? Cosas como esa. Y así, por un bombardeo de preguntas, yo empezaba a adentrar y me di cuenta que yo tenía un gran problema. Yo tenía todos los datos que necesitaba en una hoja de cálculo, pero la visibilidad no era práctica. Para encontrar los datos, las respuestas, tenía que hacer filtros y más filtros, abrir hojas de cálculo, hacer gráficos. Y resumiendo, cuando mi papá se fue del almuerzo, fui corriendo a la computadora para resolver la situación conmigo misma, ¿no? En la semana siguiente me encontré con mi papá, que yo estaba maluca para presentar lo que hubiera hecho. Cuando le mostré a mi papá, se quedó boquiabierto, ha dicho: wow, hiciste un dashboard. Y yo no sabía que era un dashboard. Básicamente, yo hice una manera rápida de juntar los principales indicadores de éxito de la empresa en un único panel visual y fácil de filtrar. Eso fueron, por ejemplo, mis primeros dashboards hasta más de 10 años. Creo que evolucionaron, ¿no? Yo me dediqué ahora a aprender y mejorar los dashboards y además de eso compartirlo en la internet para dejar eso todo fácil a las personas. Esa dedicación de compartir conocimiento gratis me lograron premios como por ejemplo el MVP de la Microsoft. Most Valuable Professional o profesional más valioso es un reconocimiento especial que la Microsoft le regala a profesionales destacados por la contribución con la comunidad acá. Y en Brasil solo hay 14 personas en esa categoría. Eso es un gran honor. Pero Karen, ¿cómo funciona esta metodología de enseño para hacer dashboard? Por ejemplo, yo me di cuenta que hay un patrón. Todos que trabajan con Excel pueden crear dashboards 100% visuales siempre que comprenden los 3 fundamentos principales. 1.
organización de datos, 2, visual y layout, y 3, gráficos y análisis. Modelado de datos. Esa es una etapa que te ahorrará mucho tiempo. Ya has hecho ajustes que te hacen perder horas buscando informaciones en diferentes hojas de cálculo desparramadas para después crear un nuevo informe. Seguramente sí, esa etapa le enseñaré cuál es la mejor manera de estructurar los datos, unir informaciones de las hojas de cálculo para no trabajar de más y ahorrar tiempo. Organizar los datos te permitirá utilizar el tiempo en análisis de información y no en la parte operacional llenando hojas de cálculo una a una, por ejemplo. Visual. La parte visual es probablemente la que más llama la atención gracias a colores, iconos, imágenes, y ese es el momento que podrás personalizar tus hojas de cálculo y causar un impacto para que denomino yo de efecto wow. Después de la clase de visual y layout vas a hacer imposible que alguien ignore tu trabajo con seguridad. Puedo compartir las mismas técnicas que utilizo con mis dashboards para que las aplique, incluso si no es creativo o si no eres un designer. Tranquilo. Análisis. ¿Ya te has quedado parado frente al Excel pensando cuál sería el mejor gráfico para cada análisis o indicador? Gráficos son como chistes. Si necesitas explicar un chiste es porque ese chiste es malo. En la clase de análisis aprenderás a elegir el mejor gráfico para cada situación y hasta aprenderás a crear tu propio gráfico personalizado que no hay en el Excel. Entonces funcionará así. En las primeras 3 clases profundizaremos en los 3 fundamentos de mi método, y en la cuarta y última clase en vivo juntaré los conceptos para finalizar un dashboard que utilizamos y empezaremos en la clase de hoy. Es normal escuchar que los dashboards en dashboard funcionan solamente para un tipo de empresa, por ejemplo finanzas, ventas, pero si tienes la necesidad de tener información rápida, clara y visual para tomar decisiones, entonces el dashboard es una excelente herramienta para cualquier tipo de situación. Una tienda de zapatos, panadería, un pet shop, empresa grande, departamentos, todo y todos necesitan de un dashboard propio. Y para probarte que puede funcionar para cualquier actividad, he elegido un tema completamente diferente al que hice hasta ahora. Una de las mayores series de todos los tiempos ha sido mi inspiración, El Chavo del Ocho. Entonces, empecemos la clase. La primera cosa que tenemos que comprender al trabajar con base de datos para hacer el modelado de datos es que el Excel necesita tener una estructura especial siempre en la base de datos de preguntas en la primera celda y abajo de eso respuestas. Ya, pero ¿cómo es eso en la práctica? Bueno, acá tenemos nombre y abajo nombres. Eso es una pregunta. Por ejemplo, Karen, ¿es una respuesta o una pregunta? Una respuesta. Karen, ¿qué es Karen? Es un nombre. Por eso esa estructura funciona. Pero cuando no trabajamos con esta estructura, por ejemplo, acá de rojo tenemos enero en la primera parte, en la pregunta, después la respuesta 30, 50 y 70. Yo te pregunto, ¿qué significa 30? Son 30 ventas, cantidad, promedio, total, son 30 eneros. Acá Karen es un nombre, acá 30 es un enero, eso no hace sentido, eso no está correcto. Por eso no vas a tener éxito después en la otra parte de hacer gráficos y dashboards si trabajas así, con este error. Pero ya, si esto es un error, ¿cómo sería hacer eso de forma correcta? Aquí abajo tengo un ejemplo. Nombres. Ahora, ¿eso es qué? Es cantidad. Ya, entonces el nombre acá y abajo los números. Y acá el mes, enero. La mayoría de las personas me preguntan, pero voy a poner enero, enero, enero y repetir eso por un montón de veces. Sí, no hay problema, porque así
parece que de primera vista se parece que es una repetición demasiada pesada para el Excel, pero eso te va a ayudar después con el análisis y cualquier base de datos. Si puedes manejarla, vamos a hacer así. Por ejemplo, eso. Ahora les voy a traer situaciones de verdad. Eso yo he recibido de una oficina muy grande, multinacional, y que las personas que hacían los reportes, los informes, tardaba harto para hacer. ¿Por qué? Porque el Excel no estaba trabajando de la manera correcta por la falta de ordenar los datos. Mira, acá tenemos un montón de tablas separadas, pero no tenemos preguntas arriba y respuestas abajo. Tenemos acceso y pregunta y respuesta, otra pregunta y respuesta, otra, y así un montón de preguntas y a las veces repetidas. Mira, quién un montón de veces, correo un montón de veces, y así se podía hacer un gráfico, sí, pero iba a tardar más, y le voy a enseñar cómo no estar haciendo copiar y pegar un montón de veces. Ese primer ejemplo yo ya he convertido para presentarles cómo hacer, que está acá en la base. Todas las informaciones que estamos visualizando acá están acá, pero la pregunta una vez y las respuestas abajo. Por ejemplo, en la base tenemos operación. Voy a aumentar ya. Acá tenemos operación. ¿Cuál es la operación? Acceso, mantenimiento del perfil. Mira que acá estaba como una pregunta, y eso no es una pregunta, es una respuesta. ¿Ves? Ya, y después, si esa es una respuesta, ¿de qué estamos hablando en esta operación? Del tipo nuevo inicio de sección. Entonces, acceso es una respuesta y nuevo inicio de sesión, otra respuesta. Y eso estamos hablando de quién? De la Mariana, que es un colaborador. Entonces, el rompecabezas empieza por formarse acá. ¿Y dónde está la Mariana? Colaborador, Mariana. Y siguiendo la información, después tenemos correo de Mariana. Sí, en la base otra pregunta que es correo. ¿Y cuál es la empresa? Acá tenemos empresa, ahora sí perfil, herramienta y el total. Eso es muy común en las oficinas, en las empresas, de hacer una cuenta digitando, poniendo acá el número 5. Pero ¿de dónde ha venido el 5? Acá, 1, 2, 3, 4, 5. Y eso no está bien. ¿Por qué? Porque podemos tener errores manuales, porque así estamos contando con la atención de una persona. ¿Y quién tiene que hacer la parte de suma, promedio, los cálculos? Es el Excel, no somos nosotros, porque el Excel, podemos trabajar en Excel como si fuera una calculadora o de manera más inteligente dejándole hacer la cuenta. Por eso, en la base, no he traído nada de información de números. Eso he traído después. Les voy a presentar el trabajo listo, transformado en un dashboard. Acá entonces tenemos la base de datos, que hablaremos en más detalles. Y eso, hemos cambiado en eso. Eso sí es un dashboard. Y mira que ese dashboard no tiene filtros. Todo que estaba en una tabla, acá, hemos cambiado para una base ordenada y después esas informaciones hemos convertido en paneles visuales. ¿Crees que tu jefe, a él le va a gustar más visualizar así la segunda manera, en filas, o en gráficos como ese? Hablaremos de cómo crear y cómo elegir el mejor gráfico, pero acá ya tenemos todo en resumen.
Mira, resume de cuántas personas tenemos en automatización. 14 personas que están todas acá. Eso sí que es un dashboard. Ahora entraremos en la parte más técnica de qué he hecho acá. Cuando empecé por hacer la base, he utilizado copiar y pegar, sí, porque eso estaba con errores. Entonces, he creado una tabla nueva, una hoja nueva, y he digitado, copiado, pegado todos los datos para traer para acá. Ya. Pero todavía ahora le voy a traer una cosa muy importante, una información muy secreta, porque la mayoría de las personas no saben de eso. Por más que hablemos que eso es una tabla, eso no es una tabla. Eso es un conjunto de celdas con datos. Solamente eso. Pero ¿por qué no es una tabla? Porque tabla es una herramienta de Excel que nos trae un montón de cosas importantes y automatizadas. ¿Cómo voy a cambiar ese conjunto de informaciones en una tabla? Bueno, empezaremos por seleccionar la pregunta, todas las preguntas y las respuestas, que es la selección que hemos copiado y pegado de allá. Pero Karen, no tengo nada, empezaré de cero, mejor, porque así va a poder crear más ordenada y no necesita copiar y pegar informaciones. Ahora voy a seleccionar todo, pero para seleccionar más rápidamente voy a dar clic en B2, que es la celda que empezamos las informaciones, Control Shift, Z de flecha de dirección para abajo, flecha para la derecha. Mira, ahora sí hemos seleccionado el rango de las celdas. Eso se llama rango. Ahora cambiaré eso para una tabla. Arriba en inicio tenemos a la derecha la opción dar formato como tabla. Acá tenemos el secreto. Cuando yo empecé a hacer eso en mis trabajos, porque cuando descubrí eso, era la versión 2007 del Office. Empezaron con eso en 2007. Yo estaba estudiando porque ya era maestra. Entonces, he mirado y pensé, qué lindo color, listo, próximo. Pero acá tenemos muchas cosas. Entonces, fíjate en la herramienta y no en el color en este momento. En la próxima clase hablaremos de colores, ¿ya? Voy a elegir aquí azul. Listo. Azul. Pero cuando he elegido una opción, el Excel me ha preguntado crear tabla. A ver, voy a poner un zoom más grande acá. Pero ese crear tabla me preguntan dónde están los datos. Y como hemos seleccionado antes, el Excel ya dije B2, H13. Y me pregunta, ¿la tabla tiene encabezado? Sí, los encabezados son las preguntas. Operaciones son encabezado, tipos son encabezado. Voy a dar clic en aceptar. Listo. ¿Te acuerdas que estábamos con color azul? Sí, cuando empecé yo pensaba, pero no funcionó porque no está azul. Mas pensaremos juntos. Antes de empezar la tabla, yo he elegido gris. El gris no ha sido el Excel que ha puesto en la hoja de cálculo, en la celda. Yo he elegido. Entonces el Excel siempre va a dar preferencia al color que tú has elegido. ¿Cómo voy a utilizar entonces esa herramienta de azul? Porque hemos elegido el azul. Yo voy a utilizar acá una otra herramienta muy interesante que hace seleccionar toditas las celdas. Acá a la izquierda tenemos A y un coso que no se parece botón, es un cuadrado, ¿ya? Y arriba del 1 está eso, voy a dar clic una vez, un clic. ¿Qué hace eso? Esa es una herramienta para seleccionar todas las celdas de tu hoja de cálculo, ¿ya? Entonces voy a dar un clic
y arriba voy a elegir color de relleno y voy a sacar el color gris. Y además de gris voy a sacar todos los colores que tenemos en las celdas. ¿Ya? Mira, sin relleno. ¡Wow! Ahora sí, como he sacado el color, la tabla que he elegido era azul. Entonces, que el Excel ahora nos deja ver el color azul en la tabla. Karen, ahora sí tenemos una tabla. ¿Podremos decir que eso es una tabla? Sí, ¿por qué? Imagínate que alguien te ha enviado ese archivo y no sabemos si es una tabla o no. Voy a dar clic adentro las celdas y arriba el Excel me muestra diseño de tabla. Esa es la prueba que esa es una tabla. Si voy a dar clic en una celda afuera, no tenemos más porque acá no es una tabla, pero acá sí es. ¿Ya? Ahora que ya comprendemos que es una tabla y cómo se hace una tabla, que yo le llamo de tabla verdadera, es un nombre especial que yo he creado ya porque las personas siempre van a decir tabla, ¿cómo tabla? La verdadera, esa es la verdadera. Podemos utilizar solamente así filtros. Mira, nadie ha pedido y el Excel nos ha regalado filtros. ¿Por qué? Porque cuando se transforma los datos en una tabla, él te regala filtros. Ya, una cosa más. Además de eso, se puede cambiar el color solamente de poner el cursor acá el ratón así, ya se cambia el color. Entonces podemos decidir a cualquier momento cambiar el color. Ok, pero lo más interesante, ahora podemos hacer filtros especiales como ese. No, como ese. Yo quiero saber solamente operaciones de relación. No vas a hacer más eso. Vas a hacer eso. Voy a dar clic en operación. Eso es un filtro muy interesante y te va a llevar a otro nivel de presentaciones, mismo sin hacer un gráfico, porque ahora ya estoy hablando de presentaciones sin tener gráficos o hacer nada de layout y visual. ¿No ves? Ahora sí, empezaremos con esta herramienta en las tablas. Importante decirte, esto que le voy a enseñar está disponible en Excel 2013 adelante, ya para tablas. Pero en la clase 3 le voy a enseñar cómo hacer para cualquier versión, o mejor, 2010 adelante con tablas dinámicas. Entonces, aguarda. Vas a dar clic adentro de la tabla y arriba tenemos diseño de tabla con todas las herramientas especiales para el objeto tabla, incluso insertar segmentación de datos. Eso es. A ver, ahora que voy a dar clic en insertar segmentación de datos, antes, ese icono ya dice todo. Ese icono te muestra un filtro y botones. Eso es una segmentación de datos. Y solo tengo que decir cuál es el campo, o sea, cuál es la pregunta, el encabezado que quiero utilizar como filtro. Haremos una prueba con operación. A ver, operación. Quiero también por colaborador. Ya. ¿Puedo chequear todas? Sí. Pero yo voy a utilizar solamente 2. Aceptar y no creo. Listo, sencillo. Eso es impresionante. Eso sí, es un efecto wow. Y seguramente tú que estás acá en esa clase estás adelante de la mayoría de las personas que no conocen esta herramienta. Mira, yo voy a utilizar esa segmentación de datos. Voy a dar clic y arriba tenemos opciones especiales para segmentación. Arriba tenemos también columnas. Empezamos siempre con una columna y ahora más. Yo quiero 5 columnas, eso me parece bien. Y ahora es solo apretar botones. Quiero María, quiero Claudio,
quiero Claudio y Fernanda. Mira, voy a pulsar y arrastrar. Quiero todo funcionario, pero solo mantenimiento de perfil. Ves que con un clic sencillo puedo utilizar un filtro que es muy más fácil de que utilizar los filtros comunes, ¿sí? Entonces, acá tenemos una antigua que todos hacen así. Después hemos hablado de cómo cambiar para una base ordenada, utilizar la herramienta tabla, hacer segmentaciones para después facilitar mi vida, lo que enseñaré a ustedes para llegar hasta este dashboard. Pero les voy a presentar más ejemplos de cómo poner eso en práctica. En este ejemplo tenemos datos de ventas de tiendas y la persona ha separado por parte norte y parte sur en hojas de cálculo diferentes. En el diario, cuando estamos charlando o presentando informaciones, eso no hay problema. Podemos comprender que acá tenemos norte y acá tenemos sur, pero no estamos utilizando lo que el Excel puede comprender con más facilidad. ¿Te acuerdas que hemos hablado de preguntas y respuestas? Acá todo lo que tenemos no son preguntas y respuestas, o sí cuadros independientes. Por ejemplo, acá es todo de la tienda 23, fecha, saldo, unidad, otro de tienda 27. Las fechas separadas, o sea, no tenemos la estructura correcta. Eso, ¿cómo transformaríamos? ¿Cómo cambiaríamos los datos para una base? Bueno, ahora que ya sabemos, eso es la mejor manera de trabajar. Una tabla con pregunta arriba, respuesta abajo, que tiene todas las informaciones que estábamos utilizando acá, pero unificadas en un local. Y después la mejor parte es norte, solo tienda 2, solo 2, 3 y 4. Eso sí que nos trae harto, ahorramos tiempo y la visualización se queda unificada. Pero eso se cambiaría como a un dashboard. Imagínate salir de eso para ese dashboard. Este sí es un resumen con gráficos y voy a apretar botones norte y quiero elegir 1 hasta 5 y tienda 3. Listo, eso sí es un resumen, pero para llegar a hacer eso, la primera parte es lo que estoy enseñando en esa clase 1, de arreglar los datos de eso y salir para la base de datos ordenada. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Ese es un perfecto ejemplo de cómo no trabajar con Excel. La mayoría de las personas dice que es un experto en Excel si supieras hacer fórmulas y funciones muy difíciles, pero eso no es verdad. ¿Te acuerdas que hemos hablado de base de datos? Y base de datos no necesitan tener fórmulas ni funciones. Las análisis van a tener esas funciones. O sea, eso está mal hecho y seguramente va a tardar mucho más para dar el resultado que necesitamos para un dashboard. Y ahora les traigo el ejemplo listo, que es las mismas informaciones, pero ordenaditas para después transformarnos en cálculos, ahora sí, ordenados y en un dashboard. Imagínate salir de eso. Esos gráficos eran antes presentados por esta situación. Este es un caso real. Eso era un dashboard y todos de la oficina les encantaban visualizar los datos así. ¿Por qué? Porque nadie ha traído algo mejor. Entonces era el mejor que tenía el usuario en el momento. Pero después hemos transformado los datos y la base para eso. O sea, ahora mucho más ordenado, solo poner informaciones abajo
pedir al Excel que actualice las fórmulas y funciones y el dashboard ya está listo. Mira, solamente separación, ya tenemos todo listo con un clic. O sea, siempre quiero traer para ustedes que las informaciones no son solamente para departamento X o para ventas o para recursos humanos. O sea, toda la parte que tenemos datos desordenados se puede transformar en hojas ordenadas y después en dashboards. Pero les he dicho que íbamos a hacer del Chavo. Mira, ahora sí les presento el trabajo del Chavo, acá, que es un dashboard. Con un clic les traigo informaciones en gráficos, ahora de un caso con un tema más raro, ¿no? Que es los episodios del Chavo del 8. Pero todo eso solo es posible hacer porque, por lo que les he enseñado acá. Mira que tenemos encabezados de título, después respuesta. Título, respuesta. Acá igual, año, temporada, actores. Pero sin esta parte iba a tardar, iba a ser más difícil, no íbamos a ahorrar tiempo para llegar hasta los dashboards. Entonces, que vas a utilizar el conocimiento de esa clase 1 y ya cambiar tus hojas. Ya vas a agarrar tus tablas, que creo que no son tablas todavía, para transformar en tablas reales. Y después de eso, empezaremos para hacer visuales y análisis hasta llegar en este tipo de dashboard para tus trabajos. En esa primera clase les mostré los mayores errores que probablemente estás cometiendo en el Excel y cómo puedes empezar a cambiar tus hojas de cálculo hoy. Así que para ayudarte a poner todo en práctica y hacer tu parte, dejaré un desafío para practicar. Para que descargue el material, hace clic en el botón abajo acá y dime, ¿estás comprometido en hacer tu parte? El próximo video hablaré cómo pensar y crear la parte visual, el layout de un dashboard. Te enseñaré a utilizar correctamente los colores, iconos, cómo facilitar la navegación de tu hoja de cálculo a través de botones bien sencillos e inteligentes. Y también te mostraré una de las técnicas más importantes y que hace más diferencia a cualquier trabajo de dashboards en Excel. Pero esa dejaremos para la próxima clase. La fecha para desbloquear la próxima clase está en esta página, pero te avisaremos por email, correo y en los grupos de WhatsApp. Si todavía no estás en el grupo de WhatsApp, puedes acceder por aquí abajo también, muy sencillo. Mientras tanto, deja un comentario diciendo qué te pareció esta clase y envía tus dudas para que podamos resolver todo en este y en el próximo video. Y no te olvides, la semana Excel es una miniserie en secuencia de 4 clases, así que te aconsejo a ver todas las clases en orden, parar y aplicar para sacar el contenido para tu vida. Comparte con tus amigos que usan Excel y nos vemos en la próxima clase. Un beijo y chao, chao.